Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes o noches a la hora que estén viendo mi video. Les doy la bienvenida a un video más conmigo. Recuerden que yo me presento para los que no me conocen. Yo soy Del Mari y tú, llámame Del Mari. Bueno, pues esta noche les traigo la historia de Marta. Y Marta comienza contando la historia de esta manera. Ella dice, yo quiero comenzar contándote cómo fue mi infancia para que entiendas la parte de mi vida cuando llegué adulta. Yo nací de una pareja muy jovencita que se casaron muy jóvenes. Mi madre era hija única y mi padre era hijo de una madre soltera. Ellos se enamoraron, se casaron y al poco tiempo que ellos se casaron fue que mi mamá se da cuenta que está embarazada. Mi mamá era de la ciudad y mi papá de un pueblo. Bueno, todo iba bien. Mi mamá sale embarazada. Llega el momento de cuando yo voy a nacer y mi mamá se va a vivir al rancho con mi papá, perdón, al pueblito. Y aunque mis abuelos no estaban de acuerdo porque decían que había mejor vida en la ciudad, a mi mamá no crean que le importó mucho. Y se fue a vivir con mi papá a ese pueblito. Pues, ¿qué pasó? Cuando yo nazco, mi mamá fallece. Mis abuelos, en algunas ocasiones, yo tengo recuerdos cuando yo era chica, que ellos me decían que mi papá la había dejado morir. Mi papá decía que no. Mi papá decía que mi mamá murió cuando yo nací y que no se pudo hacer nada. Yo la verdad no sé bien a ciencia cierta qué pasó, pero eso era lo que a mí se me dijo. Cuando mi mamá fallece, se pelea la custodia entre mis abuelos maternos y mi papá. Y como ustedes comprenderán, la custodia la ganó mi papá, porque pues era el padre y el padre estaba vivo. Así que a mis abuelos no les quedó de otra que regresarse a su casa y permitir que mi papá me trajera a vivir al pueblo. Pues estaba bien cuando yo cumplo un año de vida, que se ajusta a un año de la muerte de mi mamá. Claro, yo no tengo recuerdos. Mi papá encuentra una mujer y se casa. Y desde ahí, señores, comienza un verdadero infierno para mí. Bueno, les comienzo contando que desde muy pequeñita, como esa mujer llegó cuando yo tenía un año de edad, esa mujer se convirtió en mi enemiga, en mi verdugo, y era muy abusiva conmigo, demasiado. Mi papá tenía una panadería y mi papá repartía pan a las tiendas y a las casas del pueblo. Nosotros vivíamos en un pueblo que estaba en un cañoncito y en la parte del cerro, en la parte de arriba, en la pura orilla, ahí vivíamos nosotros, en la pura orilla hasta arriba, en la parte de arriba. Y ahí era donde mi papá tenía su horno, que hacía pan, y mi madrastra le ayudaba. Cuando yo cumplo 3 años, nace mi primer hermano. Nace mi primer hermano. Y de ahí siguen naciendo otros niños más y fueron 3 hermanos en total. Nacen esos muchachitos. Y si mi madrastra, de nombre Cándida, me aborrecía después de que nacen mis hermanos, ella terminó por aborrecerme mucho más. ¿Por qué? Porque le daba preferencia a sus hijos. Ella le daba preferencia a sus hijos. Todo era para sus hijos. Y yo nada. Tengo recuerdos que mi cuarto era un cuarto del fondo, un cuarto donde una cama era de piedra. Mi papá formó una cama, como si fuera una mesa para un funeral, pero era una cama. Y en esa cama me tenían una cobija y yo dormía ahí. Solamente era esa cama y yo en ese cuarto. Mientras tanto, mis hermanos tenían cama. Ellos podían dormir a gusto y tranquilos siempre. Todos eran hombres y yo era la mujer. Fueron tiempos difíciles porque desde que yo tenía recuerdos que eran 6 años, a mí ya me ponían a trabajar. Imaginen que mi casa estaba arriba del pueblo, en la pura orilla, arriba del cerro, y de conmigo para arriba agarrabas un camino por una falda de un cerro, y en la pura mesa del cerro arriba había un ranchito medio pueblito, que vivían mucha gente ahí. Entonces, ¿qué hacía mi papá? En un canasto a mis 6 años, en un canastito, cada cierto día de la semana, eran 2 días a la semana, me ponían tamales de carne o tamales dulces. Y me mandaba mi papá caminando por esa vereda.
con un canastito de bolsitas de tamales, porque había entregos que hacer. En las siguientes ocasiones me mandaba con un canasto con bolsitas de pan para yo entregar arriba en el pueblito. Y en otras ocasiones yo agarraba una carretita chiquita de madera, me la llenaban de pan, el pan pues no era pesado, y me mandaban hasta el pueblo abajo a entregar las cosas. Desde entonces yo trabajaba, pero aunque yo llegaba de trabajar ya muy cansada, porque de regreso ya a mí me quedaba de subida, yo llegaba muy cansada de trabajar. A mi padre no le importaba. Si yo no comía, a él no le importaba. Si yo no cenaba, a él no le importaba. A él no le importaba si yo andaba descalza. Si yo traía algunos guaraches era porque mi madrastra se compadecía y Cándida me compraba unos guaraches. Pero ella sabía que era para que yo trabajara, porque sabía que descalza a lo mejor tarde o temprano no iba a poder. Mi padre entregaba también el pan, pero ellos lo entregaban en una camioneta y yo en una carreta caminando, una carretita de madera. Yo lo jalaba en la parte de atrás con dos maderitas y yo jalaba esa carretita y así entregaba pan. Mucha gente me conocía y claramente soy consciente que me tenían mucha lástima, porque se preguntaban como de pobre niña. Yo escuchaba que la gente rumoraba, pobre niña, ¿por qué esa niña se da trabajo? Y quiero serles honesta que cuando yo me iba para el cerro a vender arriba en el ranchito, me daba miedo ese cerro. Pero yo ahí caminaba todos los días, yo me sabía ese camino hasta con los ojos cerrados. Los años no perdonan y el tiempo va pasando. El tiempo va pasando. Y cuando yo tengo más o menos como 8 o 9 años, un día llego yo de arriba del rancho de entregar una canasta de tamales, que ya tenía yo 9 años. Entonces yo ya estaba grande. Ya a esa edad yo ya estaba fuerte, grande. Yo era una mujer responsable a esa edad porque así me habían hecho. Se me maltrataba, se me golpeaba, se me maltrataba psicológicamente, se hacían muchas injusticias conmigo. ¿Qué pasó? Llego y cuando yo llego, yo encuentro a mi papá y a mi madrastra Cándida arreglándose, poniéndose bonitos, guapos, y a mis hermanos poniéndose ya arregladitos, ya. Entonces, yo corro y digo a mi papá, papi, ¿a dónde vamos a ir? ¿Por qué se están arreglando? Se van a ir sin mí, o sea, yo también quiero ir. Y cuando yo corro para mi cuarto a arreglarme, Cándida me grita, no, 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 espérate, Marta, ¿a dónde tú crees que vas? No, 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 no. Eran más o menos como las 3 de la tarde. Me dijo, no, es una fiesta en el pueblo vecino y tú no estás invitada. Aparte, dime tú, si tú vas, ¿quién va a ir a entregar el pan al pueblo? Alguien tiene que trabajar en esta casa y ese alguien eres tú. Así que a final de cuentas, ¿a qué vas? Ni conoces a la gente. Aquí quédate, mija, aquí quédate. No vayas. Yo le decía, papá, es que yo quiero ir. Es la fiesta de mi tía. Era una fiesta de una hermana de mi papá. Yo quiero ver a mis primos, papá, yo quiero salir. Y mi papá me dijo, entiende, Marta, lo que te dice Cándida. No puedes ir porque ¿quién va a entregar? Mija, piensa, ¿quién va a entregar el pan si tú te vas conmigo? Alguien tiene que trabajar en esta casa. Me entristecí, sin más. Me dijo, ponte a cargar la carreta del pan. En ese tiempo la carreta ya estaba más grande. Me dijo, y tú sabes que no te debe de sobrar ni una bolsa de pan, porque si te sobra una bolsa de pan te va a ir muy mal. Así que pon atención a cada quien le vas a entregar su bolsa de pan, porque si no, no la vas a pasar bien. Nada, triste y con lágrimas en los ojos. Yo cargué la carreta del pan, de bolsas de pan, de tipo semas, eran como semas de pan. Y sin más vi cómo se fueron en la camioneta y yo me quedé ahí. Yo solo decía, mamá, algún día me vas a salvar de esta situación. Mamá, yo me pregunto si Dios existe. ¿Por qué yo tengo que vivir tantas injusticias? ¿Por qué yo tengo que ser tan infeliz? Yo siempre me preguntaba eso. Así quedó. Cargué mi canasta y, bueno, mi carreta.
Y tengo recuerdos que yo siempre tenía un sombrerito color rosa, que ese sombrerito yo no sé por qué, o al menos en ese momento yo no lo sabía. Ese sombrerito yo lo cargaba siempre, siempre conmigo. Siempre yo traía un sombrerito, era color rosa y tenía una princesa pintada en la parte de aquí de enfrente. Agarro mi sombrerito y me lo pongo adentro de la bolsa del mandil, porque cuando yo traía ese sombrerito, yo me sentía fuerte y protegida. Y cuando eran más o menos como las 4:30, yo salí rumbo al pueblo con mi carreta llena de pan. Bajo al pueblo, comienzo a entregar, porque yo tenía que regresar antes de que cayera la noche. Yo agarraba toda una carretera sola para arriba, para el cerro, y no estaba muy lejos, pero para una niña de 9 años lo estaba, creando. Empiezo a entregar el pan y cuando termino la última calle dije, uff, todavía el sol no se va. Gracias a Dios, terminé. Me voy a regresar a casa y puedo descansar. Voy a aprovechar que no hay nadie en la casa para dormirme un rato. Me doy la vuelta y cuando me doy la vuelta me doy cuenta que me quedan 2 bolsas de pan. Me quedan 2 bolsas de pan y yo dije, ¿cómo? ¿Y ahora qué voy a hacer con las bolsas de pan? ¿Ahora qué voy a hacer con las bolsas de pan? ¿A quién se las voy a ofrecer si ya los clientes ya les entregué? A mí me dolió la cabeza y dije, piensa, piensa, Marta, ¿qué puedes hacer? Y había una fiestecita en la plaza del pueblo. Y me voy al kiosco. Iban a pasar como un tipo película.